Bienvenidos a Del Derecho Punto al Hecho, la cuenta donde van a aprender todo lo que tienen que saber de las leyes argentinas. No se olviden de seguirnos en TikTok y en Instagram porque subimos contenido distinto y van a aprender un montón. Se los digo objetivamente, no es que yo quiera que me sigan, pero objetivamente me parece que van a aprender un montón. Ahora sí, nos metemos de lleno en el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Honorarios profesionales. Sí, honorarios de los abogados, de las abogadas. Este tema que genera un montón de enemigos, otros amigos y demás, pero vamos a explicar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de honorarios profesionales. Primero, obviamente, todos sabremos a esta altura que los honorarios son, por decirlo de alguna manera, nuestro sueldo. Es decir, yo trabajo, me pagan y yo con esa plata vivo. Con lo cual, lo primero que tendremos que entender es que los honorarios tienen carácter alimenticio, es decir, es lo que usan los abogados para vivir como cualquier persona que trabaja. Dicho esto, tenemos que entender que el derecho no es 2 más 2, 4, con lo cual no todo se cobra igual, no todo se cobra de la misma manera, ni todo se cobra al mismo monto. La primera distinción importante que tenemos que hacer son los reclamos extrajudiciales y los reclamos judiciales. ¿Cuáles serían los reclamos judiciales? Vale la redundancia, es muy fácil entenderlo. Son los reclamos donde yo voy a hacer un juicio, donde va a haber un juez y demás. Los reclamos o tareas extrajudiciales son todas las cuestiones donde no hay un juez, no necesariamente va a haber un juicio y pueden ser un sinfín de posibilidades. Por ejemplo, una tarea extrajudicial puede ser una reunión informativa, contestar una carta de documento, ir a una audiencia de mediación por algún tema de familia, por algún tema contractual, ir a una audiencia laboral, hacer una liquidación, no sé si ya lo dije, hacer una consulta por temas laborales, comerciales, de deudas, de familia, de defensa del consumidor y demás. Es decir, que hay muchas cosas que entran dentro de lo que se considera extrajudicial. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Las cuestiones extrajudiciales, el único o la única que pone un monto a sus honorarios es el profesional, es decir, el abogado o la abogada. Más adelante vamos a hablar de qué pasa cuando hay un juicio, porque es completamente distinto, pero ahora vamos a quedarnos con este tema. Cuando la tarea que yo le voy a dar a mi abogado es extrajudicial, quien pone el monto, quien decide el monto es el abogado, el profesional. Y ahora muchas veces la gente me dice, pero hay leyes que regulan los honorarios. Tienen toda la razón, pero ¿qué pasa? Estas leyes que regulan los honorarios de los abogados regulan los mínimos. Es decir, lo mínimo que yo puedo cobrar. No regulan el máximo. Es decir, que una vez pasado ese mínimo, yo podría cobrar lo que quisiera. ¿Quiénes regulan estos honorarios? Cada jurisdicción, cada provincia tiene su ley de honorarios. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de la Capital Federal, que es donde estoy matriculada yo, considera que por hacer una carta de documento yo no puedo cobrar menos de 10.000 pesos. No puedo cobrar menos, no significa que no puedo cobrar más. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con una reunión informativa. Consideran que no puedo cobrar menos de 5.000 pesos. Menos, no más. Entonces, ¿quién regula los honorarios en la etapa extrajudicial? Hay una ley de honorarios profesionales que nos da el mínimo. El máximo lo va a poner cada abogado. Y esto es muy similar con cualquier producto, con cualquier servicio. Si vos te querés comprar una remera, vas a encontrar remeras de 1.000 pesos, vas a encontrar remeras de 50.000 pesos y vas a ser vos como usuario quien decida qué remera compra, hasta dónde puede y quiere pagar. Con los abogados pasa exactamente lo mismo. Hay casi tantos abogados como posibles clientes en el mundo, con lo cual si un abogado te parece caro, podés buscar otro. Si un abogado es barato pero no te gusta cómo trabaja, podés buscar otro y demás. Un abogado no está obligado a cobrar lo que el cliente o el futuro cliente considera que vale su trabajo. Y ahora, siguiendo con el tema de las cuestiones extrajudiciales, yo decía hace un ratito que no todos los trabajos son los mismos, no todas las reuniones, por ejemplo, se cobran igual, no todos los reclamos se cobran igual. Hay algunos temas que no se cobran, que habitualmente no se cobran. Ojo, los abogados no tienen la obligación de no cobrar, solo que se utiliza por lo general no cobrar. ¿Cuáles son estos temas? Por lo general son los accidentes de trabajo y los despidos también laborales, obviamente. Volvemos, el abogado no está obligado a no cobrar, pero se usa no cobrar.
Ahora, si vos tenés una duda sobre tu recibo de sueldo, si vos querés que te haga una liquidación y demás, por más que sea una consulta laboral, la vas a tener que cobrar o muy seguramente la tengas que cobrar. ¿Hay abogados que no cobran ningún tipo de consulta laboral? Sí, los hay. No significa que sean todos. Después, como decíamos, puede haber muchos trabajos distintos. No es lo mismo una consulta laboral que una consulta de familia, que una consulta de un daños y perjuicios, de un comercial, de una defensa del consumidor. O sea, la abogacía es demasiado amplia, con lo cual los honorarios que los abogados pueden cobrar también son demasiado amplios. No significa que porque una consulta laboral el abogado la cobre, por ejemplo, no sé, 10.000 pesos, la consulta civil la tenga que cobrar 10.000 pesos. Volvemos a lo mismo, el abogado es libre de ponerle un precio a su trabajo y esto incluye todos los trabajos que haga. Después hablamos hace un ratito de que hay temas que son judiciales. ¿Qué es lo que pasa en los temas judiciales? Son los temas donde hay un juicio. En este caso el abogado puede cobrar de dos maneras. Puede cobrar yendo a regulación judicial. ¿Qué significa esto? Que una vez terminado el proceso va a ser el juez quien decida qué tiene que ganar, cuánto tiene que cobrar, o puede cobrar un monto fijo antes, es decir, que no va a cobrar lo que el juez le regule. ¿Quién decide esto? En principio, obviamente, como siempre, el abogado. Ojo, muchas veces la gente dice, no, yo voy a ir a regulación judicial porque seguro es menos. No se crean, muchas veces la regulación judicial regula mucho más de lo que algunos abogados cobran. Y tiene otro tema que para mí es un defecto, que es que hasta que el juicio termina, vos no sabés cuánto le vas a tener que pagar a tu abogado. Y la otra cara de la moneda, hasta que el juicio termina, vos como abogado no sabés cuánto vas a cobrar por ese trabajo. Entonces vos tal vez estás trabajando 1, 2, 3 años sin saber cuánto en definitiva vas a cobrar. Con lo cual, a mi entender, la regulación de honorarios está buena en muchos casos y en muchos casos no lo está. Tema fundamental para clientes, eventuales clientes y abogados. Sean claros. Vos, cliente, antes de sentarte a hablar con un abogado, pregúntale cuánto sale la charla informativa. Antes de darle un trámite para hacer un juicio, pregúntale cuánto te va a salir. ¿Qué significa? ¿Qué cubre los honorarios? ¿Qué no cubre los honorarios? Tienen que saber lo que van a pagar. Y ojo, mucho ojo, colegas, porque cada vez me llegan más consultas de gente que me dice, nunca me dijo mi abogado, mi abogada cuánto me iba a cobrar y ahora me sale con que tengo que pagarle, y me pasa muchas veces que tengo que pagarle en dólares o que tengo que pagarle sí o sí en efectivo y demás. Sean claros. Antes que el cliente se siente en tu oficina, tiene que saber cuánto va a pagar. Antes de que le tomes el reclamo, tiene que saber cuánto le va a salir ese reclamo, cuánto te tiene que pagar. Si va a hacer regulación de honorarios, que está perfecto que así sea, tiene que saber más o menos cuánto es lo que considera el juez que te tienen que pagar. No existe que mi cliente no tenga idea de cuánto le va a salir más o menos el trabajo que está encomendando. Con lo cual es nuestra obligación ser claros con los honorarios. Es nuestra obligación que el cliente sepa cuánto va a pagar, cómo va a pagar y demás. Seamos claros. Primero, es nuestro trabajo. Y segundo, es lo ético. Si vos no tenés nada que ocultar, ¿por qué no ser claro con tu forma de cobrar? Suscríbanse al canal, así no se pierden ninguno de nuestros videos, y síganos en Instagram y en TikTok para tener mucha más información sobre todo lo que es las leyes argentinas.